En el caso de las instituciones educativas de básica alternativa, el usuario va a ser siempre el código modular y la contraseña con la que normalmente ingresan. Si no recuerdan su contraseña o tienen dificultades para acceder, por favor, comuníquense con el equipo de estadística y monitoreo de su UGEL. Cada UGEL tiene un equipo de estadística y monitoreo. Los equipos siempre están atendiendo a los directores, a las directoras en todas las dificultades que tengan para el acceso a la plataforma Mundo IE, o si no, al equipo también de monitoreo de la DREL. Ya el correo es monitoreo@drel.gov.pe en caso tengan dificultades para acceder a la plataforma. ¿Sí? Todo el equipo de estadística y monitoreo se encarga de ver lo referente a la plataforma de Mundo IE. Una vez que ingresen con su usuario y contraseña, van a dar clic en ingresar y a continuación van a visualizar la sesión del SEBA. En la parte superior derecha van a ver los nombres del SEBA y en la parte izquierda van a ver todos los módulos, estrategias que se han desarrollado a lo largo de esta educación a distancia. Nosotros para esta ficha en específica de el hito 1, nos vamos a ir al módulo que justo es el que está arriba, que dice, perdón, es el segundo, que dice Aprendo en Casa 2021. Al dar clic en este enlace, nos va a salir la siguiente ventanita, módulo hito 1, clic en ingresar, módulo directivos, le damos clic a ingresar y por último, registro de ficha. También le damos clic a ingresar. ¿Sí? Aquí todo es ingresar nomás. Para a continuación ver los datos de mi institución educativa. ¿Qué vamos a visualizar aquí? Vamos a visualizar esas columnas. Código local, institución educativa, la UGEL a la que pertenece, la red. En ficha está el botón de completar y PDF dice no generado. Ahorita está no generado porque el PDF solo se genera una vez completada la ficha. Sí, esto también es algo muy importante. Una vez que ustedes terminen de registrar la ficha, guardar todos los campos, el sistema le va a arrojar un PDF. Ahorita dice no generado porque la ficha no está registrada. Vamos a dar clic en completar y a continuación va a cargarnos la ficha 2 de monitoreo directivos de básica alternativa referente al hito 1. ¿Cuáles son los grandes rasgos que tiene esta ficha? En total son 6 grandes componentes, ¿no? Primero, datos generales, que es la ventana más importante, dado que yo no puedo registrarla, ni siquiera puedo acceder a las demás ventanas sin antes yo no registro los datos generales de la institución educativa. Luego está la participación, medio de comunicación, reporte de evidencias, organización y planeamiento y seguimiento a los compromisos. Entonces vamos a iniciar con datos generales. Si se dan cuenta dice ficha incompleta y al lado de cada uno de estos aspectos hay una especie de disquete de color rojo, lo que significa que no se ha registrado información alguna para esos componentes. Datos generales de la institución, vamos a ver cargado el nombre del SEBA, el código de local, la UGEL y la red. La fecha sale de manera automática, sin embargo, de ser necesario, ustedes pueden editarlo. Ciclos que atiende el SEBA. Esta información es muy importante porque depende de lo que ustedes marquen acá, es lo que se va a habilitar más adelante. En la ficha que nosotros utilizamos la semana pasada, habían algunas tablas, bueno, la mayoría de tablas en realidad, que estaban distribuidas por niveles. Perdón, por ciclos, por los ciclos que tiene el SEBA. Entonces, aquí, si yo marco que solo el SEBA tiene ciclo inicial e intermedio, en las tablas que vamos a ver a continuación, solo se van a habilitar los campos para estos ciclos. ¿Sí? Por eso es muy importante los ciclos que usted registre aquí. Vamos a hacer ahora el ejemplo con ciclo inicial intermedio. Supongamos que este SEBA atiende a estos dos ciclos. Turno que atiende el SEBA, turno noche y la forma de atención, y aquí elegirá, ¿no? Presencial, supongamos a distancia. Luego clic en guardar
Y a continuación, datos generales ya aparece con un check verde. Check verde significa que ya esta sección se ha registrado en su totalidad. Vamos ahora a participación. Recordemos que yo he puesto aquí que se atiende los ciclos inicial, intermedio. En participación, vamos a registrar la información y si se dan cuenta, el ciclo avanzado está bloqueado. ¿Por qué está bloqueado? Porque yo he marcado que en mi SEBA solo atendemos a los ciclos de inicial e intermedio. Es a eso a lo que me refería, que es muy importante la selección de los ciclos en la sección de datos generales. Bien, entonces pasemos a registrar. ¿Qué información tenemos? Director, subdirector, docentes nombrados, docentes contratados, otro personal. Aquí se incluye a los administrativos, que son los secretarios, bibliotecarios, o al personal de servicio. Es muy importante leer también los pies de páginas, ¿no? Por ejemplo, en total dice considere el total de plazas de las IES y en participan el personal que viene elaborando. Si el director tiene aula a cargo, deberá ser contado como director, ¿sí? Ya no como docente, para de esta manera no duplicar la información, ¿no? Entonces, supongamos que en la institución educativa hay un director y está participando, ¿no? No hay subdirector, 0, docentes nombrados. Aquí les quería comentar lo siguiente. Si hay docentes que atienden a 2 ciclos, se deberá registrar al docente solo en aquel ciclo donde se tiene la mayor carga horaria, ¿sí? Donde tenga más horas a cargo. Pero si en los 2 ciclos tiene la misma carga horaria, entonces que se registre en el ciclo, en el menor ciclo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo a docentes que atienden a inicial e intermedio, entonces si atienden a 2 ciclos, inicial, intermedio, entonces lo registraré en ciclo donde tenga la mayor cantidad de horas, ¿sí? Pero si en los 2 ciclos tiene la misma cantidad de horas, entonces lo voy a registrar en el ciclo que tenga, el ciclo de menor, el menor ciclo, mejor dicho, que en este caso sería inicial, ¿sí? Entonces eso quería dejarles en claro. Entonces, en docentes nombrados, pondré el total de docentes nombrados para inicial, supongamos que haya 12, y de esos 12, ¿cuántos están participando? No, acá solo participan, supongamos, ¿no? 8. Intermedio hay 3 docentes y participan los 3. Docentes contratados. ¿Cuántos docentes contratados tengo para el ciclo inicial? En el ciclo inicial hay 4 docentes contratados y están participando, ya, supongamos que aquí 4. En intermedio tengo 2 docentes contratados para intermedio, pero solo participa un docente. Otro personal, de ser el caso, lo registro, ¿no? Supongamos que tenga un administrativo y sí está participando, ¿no? O si no participa también, no importa, le pongo 0, ¿no? Porque puede estar a veces hay muchos casos así, justo en la socialización decían, ¿no? Tengo administrativos o personal de servicio, pero no participan, porque bueno, en este contexto de trabajo a distancia no están participando, no están yendo, entonces de ser el caso no hay problema, lo ponen con 0. Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí un total de 4, 5, 6 personales que no están participando. Esas 6 personas que no están participando las tenemos que cuantificar. ¿Dónde las cuantificamos? En la tablita de observación de la no participación. ¿Sí? Entonces aquí yo les voy a poner. De estos 6, ¿cuántos no están participando por salud? Supongamos que hayan 3, ¿no? 2 tienen COVID y otro tiene otra enfermedad. Aquí pongo el número, ¿no? 2 y 1, y aquí automáticamente lo va a sumar, me sale 3. Tengo a 2 docentes, ¿no? Que no tienen conectividad, aquí está 2, y otro es otro motivo. De tal manera que el total que ven aquí sea 6, que es lo mismo, que es la misma cantidad del personal que no he registrado aquí, ¿no? Que está faltando aquí del total de personal, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo una cantidad distinta? Al momento de guardar, el sistema me va a alertar, me va a decir el valor debe ser 6.
porque está jalando de aquí, ¿sí? Por eso hay que tener eso en claro, ¿sí? Ahora si sale 6, clic en guardar y ya me guardó la información de participación. Pasemos ahora a medios de comunicación. En medios de comunicación, los ciclos inicial e intermedio van a estar abiertos, habilitados, y avanzados, si se dan cuenta, está bloqueado. ¿Por qué? Porque ya les mencioné que yo solo seleccioné inicial e intermedio. ¿Cómo se registra esta información de acá? ¿No? Esta información es los medios de comunicación por el cual el estudiante accede al servicio educativo a distancia. El día de la socialización se recogió también la información de que habían muchos CEBAs, o sea, muchas aulas y docentes que trabajaban con una propia estrategia de la institución educativa, ¿no? Que no solo era aprendo en casa. Es por eso que en esta tabla se quiere también saber, ¿no? Es la cantidad que están trabajando esta otra estrategia. Entonces, la manera de registrar esta tabla es la siguiente. Para empezar, vemos las columnas que tiene. Tiene la columna de ciclo, grado, el total de estudiantes. Hay un gorrito que dice, si usa Aprendo en Casa, está TV, radio, web, otro medio. Luego hay otro que dice, si usa estrategia de la IE, Zoom, Meet, WhatsApp, etcétera. Y por último, la columna de no conectado sin atención. Siempre es importante también, como les decía, leer los pies de página. Por favor, apagamos los micrófonos. Gracias. Es importante también leer los pies de páginas. T es igual a estudiantes que están o no en el SEAGIE y no se consideran a los estudiantes que este año se trasladaron. El total es igual a la suma de las columnas A más B más C más D más E más F. Son excluyentes. También nos dice, registren las columnas A, B, C y D si usan Aprendo en Casa. Si usan estrategia de la IE, registrar en la columna E. La columna de no conectados o sin atención son los estudiantes que no acceden al servicio educativo a distancia. Entonces, teniendo todos estos, esta información mostrada aquí y habiéndola entendido, vamos a proceder a registrar. Supongamos que para el ciclo inicial, primer grado, yo tengo un total, ¿no? Supongamos, ¿no? De 50 estudiantes, ¿no? Que están matriculados en mi SEBA, como dice acá, estén o no en el SEAGIE. Total de estudiantes del SEBA, 50. De estos 50, la recomendación que yo doy es, lo siguiente a registrar es aquella columna fija. ¿Cuál es la otra columna fija? Es la columna F. No conectados o sin atención. De mis 50 estudiantes del primer grado del ciclo inicial, ¿cuántos no están siendo atendidos? ¿Cuántos no acceden al servicio educativo a distancia? De aquí hay un total, supongamos, 10 estudiantes. Entonces quiere decir que tengo a 40 que sí están accediendo. De esos 40, ¿cuántos utilizan Aprendo en Casa y cuántos utilizan una estrategia de la institución educativa? Bueno, de esos 40 hay 30 que utilizan la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? De esos 30 hay, supongamos, ¿no? 5 que acceden por TV, 15 por radio, 5 por web y 5 por otro medio. Aquí están mis 30. Y el resto, que son los 10, utilizan otra estrategia propia de la institución educativa. De tal manera que la columna A más B más C más D más E más F me dé igual al total de estudiantes en el SEBA, ¿sí? Esas columnas son excluyentes. Acá algo también importante. Si tengo algún estudiante que en Aprendo en Casa utiliza la TV y la radio, solo lo voy a registrar en un medio de comunicación, en el medio que más use, ¿sí? En un medio de comunicación, para no duplicar la información, porque aquí me tiene que dar sí o sí el total de estudiantes del SEBA. Porque si yo duplico la información, entonces aquí esto no va a calzar con la cantidad total de estudiantes que hay en el SEBA. Entonces, esa es la lógica con la que se debe registrar aquí. Hagamos un ejemplo con intermedio. Supongamos que en intermedio yo tengo a
30 estudiantes, ¿no? De estos 30, ¿cuántos no? Intermedio, tercer grado. De este grado y ciclo, ¿cuántos no acceden? No están accediendo a la educación a distancia. Uy, de aquí no accede 10. Perfecto. Entonces tengo a 20 estudiantes que sí están accediendo. De estos 20, ¿cuántos usan Aprendo en Casa y cuántos otra estrategia de la IE? Bueno, de estos 20 hay 5 que usan estrategia de la institución educativa y tengo a un total de 15 que usan Aprendo en Casa, ¿no? 10 utilizan la radio y 5 utilizan otro medio, ¿no? De tal manera que esto sume los 30 estudiantes para este grado y ciclo. Harán lo mismo con cada uno de los grados que el SEBA atiende. Si hay un grado que no atiende, no hay problema, lo pueden dejar en 0. Luego, más abajo dice, si usa otro medio o recurso de la IE, marque con un aspa los medios utilizados, ¿no? Por ejemplo, aquí sí hemos marcado otro medio y la estrategia de la IE. Bueno, en la estrategia de la IE utilizan el Zoom, ¿no? Si hay otro, ponen otro. Y los otros medios para Aprendo en Casa utilizan WhatsApp, mensaje de texto. Si hay algún otro que quizás ustedes quieran escribir, no hay problema, lo pueden escribir ahí. Luego clic en guardar. Bien, ya tenemos entonces medio de comunicación con check. Vamos al reporte de evidencias. En reporte de evidencias solo va a registrar esta columna de acá. Ya, algo importante que les quería decir también. Esta tabla de medio de comunicación va a alimentar a las tablas, a algunas tablas que vienen más adelante, ¿sí? Sobre todo la total de estudiantes y la cantidad de estudiantes conectados y no conectados, para que ustedes ya no estén volviendo a escribirlo, ¿no? Sino que el sistema solo lo va a jalar y ustedes solo ponen la cantidad que se necesita. Tal es el caso de reporte de evidencia. Si se dan cuenta, en reporte de evidencia tenemos cargada total de estudiantes conectados. Esto está cargado. ¿De dónde está cargando esta información? Por ejemplo, en inicial primer grado hay 40. ¿De dónde lo está jalando? Lo está jalando de medio de comunicación. La suma de los que acceden era 40. ¿No? TV, radio, web, otro medio y estrategia Zoom son 40, porque son 10 los que no están conectados, ¿no? Entonces, de ahí lo está jalando. Bien, lo único que tenemos que poner nosotros es aquí, de estos 40, ¿cuántos reportan evidencia? Si reportan unos, supongamos, ¿no? 28, la columna de no reporta evidencia, el sistema lo que va a hacer es restar. 40 menos 28, 12. Lo mismo para cada uno de los demás grados y ciclos, ¿no? Que se atiendan. Por ejemplo, para tercer grado del ciclo intermedio hay 20 conectados. De estos 20, ¿cuántos reportan evidencia? Y aquí ustedes van a poner, de estos 20, solo 5, los cuales hay un total de 15 estudiantes que no reportan evidencia. Esta columna de no reporta evidencia se va a cambiar acorde a la cantidad que ustedes registren, ¿sí? Cuando ustedes vean estas celditas blancas, significa que están habilitadas, ¿no? Los que están plomitas es o porque va a cargar la información o en el caso, por ejemplo, de avanzado, que está bloqueado porque mi SEBA no atiende avanzado. Entonces, ese es el ejercicio que tienen que hacer de aquí. Como les decía, siempre es importante leer los pies de los cuadros. Total de estudiantes conectados es igual a reportan, más no reportan evidencias. Luego aquí seleccionará cuáles son los medios más usados por los estudiantes para enviar su evidencia por ciclo. Avanzado está bloqueado. Por ejemplo, en inicial utilizan más el WhatsApp y los mensajes de texto. En intermedio utilizan solo el Messenger del Facebook. Registran eso, clic en guardar. Muy bien, ya terminaron con reporte de evidencias. Pasamos a organización y planeamiento. En organización y planeamiento ya vamos un poco con los ítems. En organización y planeamiento, yo recuerdo que se estaba preguntando, pero también lo vimos en la socialización por los instrumentos de gestión. Pero aquí, por favor, ¿podemos apagar los micros? Gracias. Pero aquí solo se ha tenido en cuenta la pregunta de plan anual de trabajo, ¿sí? Ya nos está preguntando recuerdo que estaba el PCI,
reglamento interno, pero ahora solo se está pidiendo plan anual de trabajo y aquí se está solicitando el PAT o el cronograma de actividades del PAT 2020. Sí o no, si marca sí, deberá seleccionar una evidencia. ¿Cómo nos damos cuenta que es una pregunta que requiere evidencia? Porque en anexo piden, ¿no? Una información. Por favor, aquí nos damos cuenta por ello, ¿no? Entonces, ¿la IE cuenta con plan anual de trabajo, sí o no? Si marcamos sí, se debe con EI, comités, comisiones, tutoría y orientación educativa, sí o no. Si marco sí, hay un anexo, y si marco no, no subo información alguna. Bien, entonces esta es la primera parte, que es organización y planeamiento de la IE. Son 2 preguntas, ambas requieren un anexo. Una recomendación que damos cuando registren la ficha. No esperen, o sea, no se espere tener todas las evidencias. Uno, porque quizás eso no se ajuste a la realidad del SEBA. Y otro, que tienen ustedes de 2 de junio al 30 de junio para registrar la información. Entonces, quizá ustedes quieran empezar hoy día o mañana a registrarla y van a haber muchos ítems que al momento no tengan la evidencia. No hay problema, marquen no. Y al cabo de los días o de las semanas antes del 30 pueden volver a ingresar y editar la información. ¿Sí? Entonces, la información se puede editar cuantas veces ustedes deseen. Por eso, si al momento que ustedes están registrando, sea hoy día, sea mañana, no tienen la evidencia a mano, en el caso de los ítems que tengan evidencia, pónganle no. Porque pueden ingresar mañana, pasado o a la siguiente semana, ya con la evidencia, en caso la tengan, suben y cambian el ítem y registran la información. Sí, esa es una recomendación que damos para que vayan y registrando poco a poco esta ficha de monitoreo de supervisión. Cada aspecto tiene el botón de guardar, por eso es importante siempre guardar la información. Y pasamos ahora al seguimiento de los compromisos. Aquí ya vamos a ver todos los compromisos, los 5 compromisos. El primer compromiso, que es progreso de los aprendizajes de los y las estudiantes en la institución educativa o programa. Aquí hay 2 preguntas. La primera es: ¿el SEBA cuenta con la sistematización de los resultados cuantitativos y cualitativos de la evaluación diagnóstica de inicio por aula? ¿Sí o no? Piden un anexo, una evidencia. Si no la tienen, ponen no. Pregunta 4. ¿El SEBA plantea estrategias para promover el progreso de los estudiantes en el desarrollo de sus competencias? ¿Sí o no? Si marcan sí, deberán subir el anexo, que es plan de mejora o lista de actividades por ciclo. Compromiso de gestión 2. Acceso y permanencia de los estudiantes a la institución educativa o programa. En el SEBA se aplican los protocolos a fin de realizar acciones para lograr permanencia y recuperación de todos los estudiantes en el sistema escolar. Esta pregunta es declarativa. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque no tiene ninguna columna al lado, no está en blanco. Marcamos sí, de ser el caso, y luego pregunta 6. ¿Tiene estudiantes que se han reincorporado a la IE? Si marcamos sí, se nos habilita esta tablita de acá. Y en esta tablita de acá tenemos 3 columnas, ¿no? Aquí vamos a poner el total de estudiantes que se han reincorporado. La columna del medio, que dice número de estudiantes que faltan incorporarse no conectados, es una columna que se está jalando. Los no conectados, recuerden que vimos en la tabla de medio de comunicación, el sistema lo está jalando de aquí, para evitar de esta manera que ustedes vuelvan a escribir acá. Y eso también, el hecho de tener cuadros ya precargados con la información que ustedes han registrado anteriormente de esta ficha, lo que ayuda es a reducir el margen de error, ¿no? Porque yo puedo poner que en inicial, en total el nivel inicial ciclo inicial, perdón, he tenido en mi tabla de medio de comunicación le he puesto 30. Y aquí, si es para digitar, le pongo otro número, entonces ahí habría una incoherencia. Es por eso de que hay muchas de estas tablitas que ya se está precargando la información, así como la información también de la suma, ¿no? Que es el total, que esto va a sumar la columna A más B. Lo que tienen que registrar ustedes aquí es el número de estudiantes que no participaban
y se incorporaron durante la educación a distancia. Supongamos que en el ciclo inicial no participaban en un inicio, pero se incorporaron un total de 8 estudiantes. Sumado a los 10 estudiantes que no se han conectado, dan un total de 18 estudiantes que no participaban desde el inicio de clases. Lo mismo para intermedio. ¿Cuántos estudiantes no participaban y se incorporaron durante la educación a distancia? Supongamos que sean 3 y aquí hay un total de 13, ¿no? De esta manera se va a saber con cuántos estudiantes no no participaban desde el inicio de clase, ¿no? Para tener esta información. Entonces, aquí ustedes solo registran estas dos celdas de acá, pero teniendo esa lógica. Pregunta 7. En el CEBA hay estudiantes en cuarto ciclo de avanzado. Si la respuesta es sí, se responderá la subpregunta, que es: ¿el CEBA plantea acciones o estrategias para asegurar que los estudiantes del cuarto ciclo de avanzado culminen la educación básica, sí o no? Si marcan sí, deberán subir la evidencia, que es la descripción de las acciones o estrategias que están planteando para estos estudiantes de cuarto del ciclo avanzado. Viene ahora el acceso y permanencia de los estudiantes. En esta tabla tenemos un total de 7 columnas, ¿sí? Bueno, en realidad son 9, ¿no? Contando ciclo y grado. Está la columna de acceso, la columna de permanencia y la columna de, el grupo, mejor dicho, de traslado a otra I, ¿no? El total de estudiantes es una información fija. Un ratito vamos a silenciar, por favor. No olvidemos que cuando entremos apaguemos los micros. Un momentito. Ya, ahora sí. Bien, el total de estudiantes de la I es una información que se está jalando. ¿De dónde se está jalando? También de la tabla 3 de medios de comunicación. Recuerden que nosotros habíamos registrado el total de estudiantes de la I. Para iniciar el ciclo inicial primer grado habíamos puesto que eran 50 y intermedio tercer grado habíamos puesto que eran 30. Y aquí está esta información. Lo primero que vamos a registrar aquí es acceso. De mis 50 estudiantes que yo tengo en la institución educativa, ¿cuántos todavía no están registrados en el CIAGIE? Bueno, de estos, por las razones que fueran, no tengo a un total de 18 que no están registrados en el CIAGIE. Es la columna N. Si se dan cuenta, la columna M va a cambiar. ¿Por qué? Porque el sistema lo va a mover automáticamente para que la suma de M más N sume 50. ¿Sí? Así que por esa razón, en esa sección de acceso, ustedes solo deberán registrar la columna de estudiantes no registrados en el CIAGIE. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, si aquí yo pongo otro número, matriculado se va a mover, porque, como les decía, M más N me debe dar 50. Pasemos ahora a permanencia. Permanencia tiene asistencia continua, asistencia intermitente y no asistencia. La columna de no asistencia, eso también lo habíamos visto, que también eso está jalándolo. ¿De dónde está jalando? También del cuadrito de medio de comunicación, ¿no? Aquí están los 10 de inicial que no están conectados y los 10 en intermedio que tampoco están conectados. Aquí, ¿qué vamos a llenar? Los estudiantes que asisten de manera intermitente. De mis 50 estudiantes para el primer grado del ciclo inicial, tengo a 10 que no están conectados. ¿Y cuántos asisten de manera intermitente? Bueno, de manera intermitente, ¿no? Que no son, asisten de manera regular, son un total de, supongamos, 13. Por ende, asistencia continua son 27. De tal manera que 27 más 13 más 10 me dé 50. ¿Sí? Entonces la columna A se va a mover acorde a la cantidad que yo registre en intermitente. Porque A más B y más C me debe dar 50. La columna C sí no se va a mover, a menos que yo cambie la información en la columna de medios de comunicación, en la columna de no conectados. Entonces, con esa misma
lógica se va a registrar para los demás estudiantes en los otros grados. Entonces aquí se recoge el acceso, matriculados en CIAGIE y los no registrados en CIAGIE, y la permanencia, asistencia continua, asistencia intermitente, no asistencia, y me estoy olvidando, y los trasladados a otra IE. Esta columna es independiente. También se registra de ser el caso. Si hay estudiantes que están trasladados en otra IE, se pondrán aquí. Supongamos que haya uno que se sea trasladado. Cabe resaltar que este estudiante no está considerado como total de estudiantes en la IE, ¿no? Aquí hay un pie de cuadro que es importante leerlo. Total M más N es igual, el total es igual a M más N. En M no considerar a los trasladados a otra IE, eso también es importante, ¿no? En matriculados no se está considerando a los trasladados en otra IE. Y el total es igual también a A más B más C. En la columna D, indicar el número de estudiantes que se han trasladado a otra IE durante el 2021, es decir, que ya no están en la institución educativa. Pasamos al compromiso de gestión 3, calendarización y gestión de las condiciones operativas. El CEBA ha elaborado, difundido y brindado seguimiento de la calendarización institucional, sí o no. Si responde sí, deberán subir el anexo, publicación o actas. Si marca no, no tendré que subir evidencia alguna. Pregunta 9. El CEBA brinda semanalmente a los estudiantes los horarios y canales de transmisión de la estrategia Aprendo en Casa de la plataforma Perú Educa o de la estrategia que ofrece la IE. Sí o no. Si marca sí, deberá subir el comunicado enviado a los estudiantes por algún medio. El CEBA ha optado por trabajar con la estrategia Aprendo en Casa y otra estrategia. Si marca sí, deberá registrar este cuadrito de acá. ¿Qué se va a registrar acá? Acá sí no está jalando información de ningún cuadro anterior, ¿no? Aquí lo único que se va a hacer es poner las cantidades en A, B y C y el sistema lo va a sumar en total. Aquí se va a poner primero el número de docentes que utilizan solo la estrategia Aprendo en Casa para el ciclo inicial. Supongamos que para el ciclo inicial tenga 5 docentes que utilizan solo Aprendo en Casa. Luego, en la columna B, los números de docentes que usan solo la estrategia de la institución educativa. Supongamos que hayan 2. Y en la columna C, los docentes que utilicen ambas estrategias. Aprendo en Casa y la estrategia de la institución educativa. Y aquí hay, supongamos, 1. De tal manera que aquí está el total de docentes con aula a cargo, ¿sí? Aquí hay algo importante para no generar confusiones. La columna A es solo los que usan Aprendo en Casa. Columna B, solo la estrategia de la IE. Y la columna C son los que utilizan tanto la estrategia de la IE como Aprendo en Casa. En ninguna columna se está duplicando la información, se está duplicando los docentes, ¿sí? Son informaciones distintas. En una solo Aprendo en Casa, solo la estrategia de la IE y en la otra los que usan ambas estrategias. Lo mismo para el ciclo intermedio, se registran estas columnas y en total el sistema va a hacer la suma. Pregunta 11. ¿El directivo brinda orientación o información administrativa y formativa a los estudiantes en el contexto de la emergencia nacional? ¿Sí o no? Esta pregunta es declarativa, ¿no? Aquí no hay anexo. Pregunta 12. ¿El CEBA tiene alguna alianza estratégica con instituciones públicas, sea posta, parroquia, biblioteca o privadas, ¿no? Universidad, empresa, ONG, etcétera? Si marca que sí, el anexo será un acta, un oficio, etcétera. Si marca no, no hay evidencia alguna. Pregunta 13 y de la 13 a la 16 ya son preguntas declarativas, ¿sí? No se sube anexo en ninguna. Pregunta 13. ¿El CEBA ha recibido de la OGE los kits de enseñanza, sí o no? Si no ha recibido, pone no. ¿Ha recibido de la OGE los kits de escritorio para el periodo 2021, sí o no? Pregunta 15. ¿El CEBA está considerado en el programa de mantenimiento de los locales educativos 2021 primera etapa? Si marca sí, se habilitarán las subpreguntas. Si marca no, todo se bloqueará y deberá pasar a la pregunta 16. Si marca sí, se va a habilitar la subpregunta 15.1 y 15.2. La 15.1 dice, ¿ha registrado la ficha de acciones de mantenimiento en el sistema de información Mi Mantenimiento? Sí o no.
Si no lo ha registrado porque no estaba a cargo, pone no. ¿Cómo nos daremos cuenta que no estaba a cargo cuando responda la 15.2? Porque ahí dice, el SEBA o director de SEBA fue responsable de los gastos. Entonces dirán, no, yo no, supongamos, ¿no? Yo mi SEBA, y como yo comparto el local con un EBR, sí, el local ha estado considerado en el programa de mantenimiento, pero quien recibe el dinero es EBR, el director de básica regular, él registra la ficha de acción de mantenimiento y él también es responsable de los gastos, por ende, respondo aquí también que no, que mi SEBA no ha sido responsable de los gastos. Cuando usted marca no aquí, se activa esta pregunta, la 15.2.1, en la cual se está preguntando, ¿el SEBA fue beneficiado en la mejora de alguno de sus ambientes producto de los recursos asignados? Y aquí pondrá si hubo alguna mejora, fue beneficiado alguna parte de su institución educativa, que en este caso es utilizada por los estudiantes de básica alternativa con este monto que se le han dado de mi mantenimiento. Si es sí, ponen sí, y si no, pondrán no. Luego pasamos a la pregunta 16, que también es declarativa, todo esto es declarativo. En el SEBA se realizan actividades complementarias durante la prestación del servicio a distancia. ¿Qué quiere decir esto? Si es que por alguna razón algún docente o se está yendo al SEBA de manera presencial. ¿Sí o no? Aquí responderán lo que más se ajuste a su SEBA. Compromiso de gestión 4, que es el acompañamiento y monitoreo para la mejora de las prácticas pedagógicas orientadas al logro de aprendizaje previstos en el currículo nacional. El directivo identificaba en el monitoreo pedagógico a los docentes los logros, dificultades sobre el desarrollo de la enseñanza diferenciada, acompañamiento y mediación de los aprendizajes en el marco del enfoque de evaluación formativa, sí o no. Estas primeras 4 preguntas sí requieren evidencia. En la primera, la evidencia son los anexos. Si pone sí, subiré el anexo, de lo contrario, marque no. El directivo ha identificado en el monitoreo pedagógico a los docentes los logros y dificultades sobre el uso de la herramienta tecnológica, sí o no. Esta pregunta también requiere como anexo evidencia los logros y dificultades. En el SEBA se han realizado reuniones de trabajo colegiado para la planificación diferenciada, acompañamiento y mediación, herramientas tecnológicas. En el marco del enfoque de la evaluación formativa, sí o no. Si marca sí, deberá subir como evidencia las actas de la reunión. No puede ser una captura de pantalla, una foto del acta. Pregunta 20. El directivo brinda asistencia técnica al equipo docente y otros profesionales. Si marca sí, deberá subir la asistencia técnica. Y a su vez responder estos subítems. Estos subítems no requieren evidencia, ¿sí? Con que suba la asistencia técnica en la pregunta 20 es suficiente. Si marca que sí ha habido asistencia técnica al equipo docente, indique cuáles han sido estos temas, ¿no? Sobre la planificación diferenciada, sí o no, sobre monitoreo y acompañamiento y mediación de los aprendizajes de los estudiantes de acuerdo con el nivel de logro de desarrollo de competencias, sí o no, sobre la aplicación pedagógica de herramientas tecnológicas, sí o no, sobre necesidades formativas recogidas en el acompañamiento y monitoreo, sí o no, sobre el uso del portafolio del estudiante como fuente de evidencia del desarrollo de sus aprendizajes, sí o no, y luego la pregunta 21. La UGEL recibió de la UGEL Minedu textos y o portafolio dotación 2021. Si ha recibido la dotación, responderá sí. Si no, marca no y obvia este cuadro y pasa a la 22. En el caso que sí haya recibido, porque quizá hay algunos SEBAs que sí han recibido, deberán completar este cuadrito. Este cuadrito también solo deberá registrar estas 2 columnas. Número de docentes cuyos estudiantes recibieron los textos y o portafolio. Y aquí van a poner la información, la cantidad, perdón, de docentes cuyos estudiantes recibieron los textos y portafolios, ¿no? Supongamos que han recibido 10 docentes, sus estudiantes han recibido estos portafolios. De estos 10 docentes, ¿no? Que han recibido,
¿Cuántos docentes los están utilizando? Bueno, de estos 10 docentes que han recibido, hay 7 que están utilizando. Y aquí se va a cargar la información, ¿no? La B, que es número de docentes que no utilizan los textos y portafolios, que es la resta de R menos A. ¿Sí? Y aquí hay un pie de tablita que dice B es igual R menos A. Lo mismo para intermedio. Número de docentes cuyos estudiantes recibieron los textos y o portafolios y número de docentes que utilizan los textos y o portafolios. Si no han recibido, no hay problema, lo dejan en cero, no hay ningún problema. ¿Sí? Pasamos ahora a la pregunta 22. Implementación del plan lector. El SEBA cuenta con un plan lector que incluye un diagnóstico y cronograma de experiencias de lectura según grado y o ciclo, sí o no. Si responde que sí, el anexo es la resolución directoral del plan lector. En cuanto a atención a estudiantes con necesidades educativas especiales, 23, en el SEBA hay estudiantes con necesidades educativas especiales, sí o no. Si la respuesta es sí, indique, se ha planteado acciones de atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales identificadas. Si la respuesta es sí, deberá subir como evidencia la lista de acciones. 23.2. El SEBA coordina con los servicios de apoyo educativo, CEJO, SANE, CREVE u otros, sí o no. Si la respuesta es sí, deberá subir como evidencias las actas, correos o informes. Tutoría y orientación educativa TOE. En el SEBA se brinda acompañamiento socioafectivo a los estudiantes, sí o no. Si la respuesta es sí, deberá subir la estrategia aplicada. Luego, la 25, en el SEBA se orienta a las familias de los estudiantes de la forma de atención presencial menores de edad, generando apoyo para continuar el trabajo de tutoría en el hogar, sí o no, y aquí la evidencia son orientaciones brindadas. En el SEBA se ha monitoreado y evaluado las actividades de tutoría planificadas, identificando logros y dificultades, sí o no, y la evidencia sería los logros y dificultades. Por último, el compromiso de gestión escolar 5. Línea de acción de promoción de la convivencia escolar. En el SEBA se promueven los espacios democráticos de participación con EICOPAE, sí o no. Si marca que sí, el anexo son las actas de las reuniones. Línea de acción, prevención de la violencia contra estudiantes. La 28, en el SEBA se realizan acciones de prevención de la violencia escolar o uso indebido de redes sociales contra estudiantes, acoso escolar, violencia verbal, ciberbullying, sí o no. Si marca sí, el anexo es la descripción de las acciones de prevención realizadas. 29. En el SEBA se ha identificado estudiantes que se encuentran expuestos a hechos de violencia en el entorno escolar, social o familiar, sí o no, y esta pregunta es declarativa. Pregunta 30. En el SEBA se han presentado casos de violencia contra estudiantes, acoso escolar, violencia verbal, ciberbullying o similares, sí o no. Esta pregunta también es declarativa. Y por último, la pregunta 31. En el SEBA ha sido necesario promover la atención a la diversidad, sea por discapacidad, salud, riesgo social, pobreza, origen étnico, lengua originaria, diversidad lingüística, talento o superdotado, trastorno, etcétera, sí o no. Y la evidencia será una breve descripción de la promoción de atención a la diversidad realizada. Acá pondrán observaciones, detenerlas y sugerencias y guardarán la ficha. Uy, esto es importante. Si algo no registran, al momento, miren, por ejemplo, aquí no he registrado, el sistema me pide guardar. No guarda si es que no se han registrado todos los campos. Por eso es importante guardar. Entonces, ahora sí, ya la ficha está completada. Ya están todas las pestañas con un check verde y ya se va a descargar el botón, ya el botón de ver ficha ya está activo y ya está en verdecito que significa completado. Ustedes pueden entrar cuantas veces quieran a registrar la información, a cambiar la información de ser necesaria, ¿no? De requerirse. ¿Cómo me doy cuenta que he subido algún anexo? Si se dan cuenta aquí, la pregunta 1, sobre el plan de trabajo, el anexo está en color azulito.
¿Por qué está en azulito? Porque significa que aquí yo he subido la información. Cuando está en plomito, significa que todavía no se ha subido evidencia. También se van a dar cuenta porque han puesto no. Pero para visualizar lo que han cargado, ustedes le dan clic acá y el sistema le va a arrojar la información, el anexo que ha subido, ¿sí? Para que vean el documento que suben, ¿no? Porque a veces tenemos tantos documentos y quizás estemos subiendo un documento incorrecto. Entonces, aquí vemos la información. Si